La quiero grabar, esta es la primera vez que la comparto, yo la recibí hace un tiempo atrás y creo que es una palabra que usted y yo la vamos a necesitar mucho en los tiempos que vienen. Entonces yo le pido que me acompañe en la lectura. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 hasta el verso 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted ahí tiene su Biblia, puede compartir conmigo esta lectura. Gloria al Señor. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso 4. ¿Ven? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Voy a leer en otra versión estos mismos versículos, porque están un poco más hablados sencillamente, y dice así: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Amén. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Cuentos aquí está traducido como fábulas, amén, que es más o menos lo mismo. Estamos en el griego. Fábula es mitos, historia, leyenda, mito, fábula, relato histórico, falso, designado para enseñar una lección moral, espiritual o transmitir un mensaje sobrenatural. Eso es una fábula o un cuento. En Argentina decimos basta de cuentos. Porque, ¿no es cierto? Porque sabemos lo que es un cuento, sabemos que es una mentira. Eso dice la palabra del Señor, advirtiéndonos en lo que va a venir en estos tiempos. Un mito, del griego mitos, es un cuento. Un mito se refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales, o sea, dioses, monstruos o extraordinarios como héroes. Hoy en día, más que nunca antes, si usted se ha puesto a ver, hay tanta gente con revelaciones sobrenaturales. No sé si usted lo ha visto, pero yo sí lo he visto. Algunas hasta han escrito libros con la revelación. Yo tuve la oportunidad de leer un libro que hablaba sobre los objetos, ¿cómo se dice?, desconocidos, o platos voladores, o lo que sea, los ovnis, bueno, llamados de diferentes maneras. He escrito un libro, y le digo de un creyente, no le digo de un inconverso, sobre revelaciones acerca de ese tema. Y así he visto cantidad de revelaciones, entre comillas, que no sé de dónde vendrán, pero no creo que vengan de Dios. Aquí la palabra dice que en estos tiempos van a amontonarse maestros que van a enseñar lo que ellos quieren oír. Hoy en día, cuando hablamos de la palabra de Dios, de la sana enseñanza de Dios, a muchos no les gusta. Ay, no, este pastor, que lo echan a un lado. Pero viene aquel con un montón de revelación y cosas tremendas y dice: ¡wow! ¡Qué predicador tremendo! ¿No lo ha escuchado usted eso? Yo lo escucho bastante. Fíjese donde dice Tito 1:14, dice: no atendiendo a fábulas judaicas
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Acá donde dice fábulas judaicas, por supuesto que en aquellos tiempos estaba la religión judía, ¿no es cierto?, los discípulos, y la religión judía tiene muchas fábulas también. Nosotros pensamos que una religión judía tiene que ser muy de Dios, porque es judía y el judío era el pueblo de Dios, pero no todos los judíos son pueblo de Dios, mi querido hermano. Hay muchos judíos que están en otra cosa, que no es en la palabra del Señor. Y no solo vamos a hablar de los judíos ortodoxos, porque sabemos que ellos todavía no les ha sido revelado al Mesías, sino a muchos judíos en general, que también tienen religiones falsas y falsas doctrinas. Entonces he visto cantidad en estos tiempos, cantidad de hermanos que quieren judaizarse, porque sabemos que nosotros, y Jesús viene de los judíos, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Entonces queremos hacernos como los judíos, pero eso no nos enseña la palabra de Dios, hermano. Entonces he visto personas, hermanos, pastores, ministros, que se han ido a Israel, han vuelto, y entonces ahora son judíos. Y entonces empiezan a hablar como los judíos, a enseñar como los judíos y a observar cosas que por supuesto los judíos todavía observan religiosamente, como un rito religioso. Dios no nos ha dado la Biblia para que la sigamos religiosamente, ni para que estemos practicando ritos religiosos tampoco. Amén. Ni judío, ni griego, ni cristiano, ni de ninguna índole. Sino para que entendamos lo que es su voluntad y caminemos como Él caminó. Amén. Amén. Para eso nos dejó su ejemplo. En 2 Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí es donde usted puede conocer al Señor, cuando ve el poder y la majestad de Dios. Eso es Dios, esa es la palabra, ¿amén? No fábulas artificiosas. Hermanos, se han escuchado casos de personas que han ido a predicar y dice, hermano, dice, vamos a orar y usted va a ver como del cielo caen plumas. Y todo el mundo orando, y dice, uy, Dios, a ver, fábulas. Y en una oportunidad, esto lo leí en un libro, fue en Estados Unidos, dice que esta predicadora, que andaba predicando por toda la iglesia, era famosa también por sus plumas, y dice que se ponía toda la iglesia a orar y de pronto empezaban a caer plumas. Pero un día fue una iglesia donde no le habían dicho, pero ellos tenían una cámara filmando todo en un piso de arriba y filmaban todo el culto. Entonces cuando todos empezaron a orar, la cámara filmó claramente cómo ella de su bolsillo sacaba las plumas y las tiraba así. Entonces, bueno, ya usted sabe que ya se le acabó el ministerio. Cuando ellos fueron a ver la película, ¿no? ¿Qué? Y ahí empezaron a saber la verdad, que no era ninguna manifestación sobrenatural, sino que ella misma hacía eso para darse auge en el ministerio. Yo no lo veo a Cristo ni tirando plumas, ni tirando pepitas de oro, ni tirando cositas como ustedes ven hoy en día. Hay otros predicadores que dicen, bueno, que como Jesús convirtió el agua en vino, entonces nosotros también convirtamos el agua en vino. Entonces ponen las botellas ahí de agua y supuestamente después de la oración ya son vinos que tengan pinta de agua. Pero ya son vinos porque de oro se convirtieron en vino. Entonces los hermanos que toman ese vino salen embriagados, pero no del poder de Dios, sino del vino. Entonces, hermano, es un error tras otro, tras otro, tras otro. Y las iglesias se llenan así de gente. ¿No sabés que vino el predicador ese que convierte el agua en vino? Vamos, se llenó de gente la iglesia hasta que no aguantó. Pero si alguien viene y le predica la verdad de Dios, la iglesia está vacía. Entonces, hermano, estamos en un tiempo muy peligroso. Amén. Donde queremos escuchar lo que nos interesa, nada más. No queremos escuchar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, cómo Dios puede liberarnos de las maldiciones que traemos muchas veces y no las sabemos, cómo Dios puede sanarnos, cómo Dios puede liberarnos de cuántas cosas, de cuántas mentiras,
No queremos eso. No queremos que el Señor nos señale nuestro pecado menos que menos. O sea, queremos seguir en el pecado. Queremos seguir en lo que sigamos porque el Señor nos ama y Él va a tener misericordia de nosotros. Y es cierto, Dios nos ama y Dios tiene misericordia. Pero el que no te ama ni tiene misericordia es el diablo. Y cuando tú pecas, tú le das la apertura a Satanás para que Él te haga lo que quiera en tu vida. Entonces el problema no está en Dios, el problema está en ti. Que no quieres alejarte de lo que no es de Dios, de lo que no sirve, de lo que no te va a traer sino enfermedad y muerte. ¿Me entiendes? Entonces el problema es que Dios no está con un martillo para juzgarte y decirte, ahora eres un pecador y te tienes que arrepentir. No, ese no es el evangelio de Cristo. El Señor lo que vino a hacernos libres del pecado para que el enemigo, Satanás, el diablo, no te haga más daño a tu vida. Amén. Para eso vino el Señor, a liberarte del pecado, a liberarte de la enfermedad, a liberarte de la maldad. Hay personas que tienen trabajando una maldición generacional y nunca lo han sabido. Deben de cortar esa maldición, deben romper con eso que ha venido de sus antepasados, pero no lo saben y ahí están luchando con la maldición que va pasando de generación a generación a generación. Amén. Amén. Muchos vienen con padres y abuelos que han sufrido y han muerto de cáncer. Entonces, si yo también tengo que morir, ¿por qué? ¿Tú crees que vas a morir de cáncer porque tu madre murió de cáncer? Mi madre fue una mujer que sufrió de artrosis, de esa que se deforma los huesos, ¿no? Que se van deformando. Tremendo. Yo nunca supe por qué mi mamá sufrió tanto, pero un día el Señor me lo reveló cuando ya se había muerto ella. Pero Dios me lo reveló y yo le doy gloria al Señor porque rompí con esa maldición. Mi madre había sufrido todo eso porque no había perdonado a mi papá. Y ellos vivían juntos, siempre vivieron juntos, pero nunca lo perdonó. Miren qué cosa, ¿no? Y entonces sufría de la falta de sueño, sufría de los huesos, sufría de un montón de cosas. Mi mamá, yo no sabía por qué ella sufría tanto. Y era porque había falta de perdón en su corazón. Y el Señor me lo reveló y me dijo, por eso tu mamá sufrió todo lo que sufrió. Ahora tú tienes que perdonar y romper con esa maldición de falta de perdón, porque es una maldición que va pasando del padre a los hijos a los nietos. Entonces rompí, hermano, yo no tengo ningún hueso deformado. Yo no he sufrido jamás ni de artritis, ni de artrosis, ni de ninguna de esas enfermedades. Rompí la maldición que venía de mi madre. Mi madre era una mujer depresiva que no dormía en la noche. Yo duermo por demás. Gloria al Señor. Porque rompí esa maldición. La rompí totalmente. Y de ahí mis hijos, mis nietos, ninguno va a heredar. Porque hasta aquí llegó la maldición y de aquí para allá no sigue. Se corta la maldición. No sigue. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Porque muchas veces no sabemos, estamos en ignorancia y creemos a las fábulas, creemos a los, como dicen en Argentina, los cuentos de vieja, creemos en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. Y la palabra nos advierte, hermano. Dice en 2 Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En una versión más moderna dice, cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos, supersticiones, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos.